Muy buenos días, el tema de hoy es la tribulación como oportunidad. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12, versos 15 y 16. Mirad bien que no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. La tribulación como oportunidad. Encontramos en la palabra que la tribulación a veces es permitida por Dios. Es permitida por Dios ¿para qué? Para que usted y yo seamos probados si realmente estamos en Dios o estamos acorde a nuestras emociones y pensamientos o deseos, sentimientos o voluntad. Así como le sucedió a Esaú, que Esaú llegó cansado y tenía la primogenitura y se la vendió a su hermano. Se la vendió a su hermano por un plato de lentejas, porque el hermano supo que estaba cargado y cansado y le ofreció ese plato de lentejas y él lo recibió y vendió su primogenitura. Pero no entendemos cómo la tribulación puede servirnos para una oportunidad. Y la verdad es que nosotros ponemos la mirada en la tribulación, el inconveniente, el problema, la dificultad. Y cuando ponemos la mirada, no vemos a Dios ahí en esa dificultad ni problema. Vemos ese el problema, vemos la deuda, vemos la enfermedad, vemos la aflicción, vemos el engaño, vemos la traición, vemos la manipulación, vemos la falsedad, vemos la circunstancia, sin darnos cuenta que Dios está detrás de esa circunstancia o esa tribulación que estamos pasando o estamos viviendo. Pero el Señor quiere llevarnos a usted y a mí que esa tribulación la vivamos es en el Señor. Pidámosle al Señor qué es lo que tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que pasar. Eso no lo hizo precisamente Esaú cuando vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Precisamente él no lo vio. Él solamente vio cómo salir de esta situación que estaba pasando. La fácil. ¿Cuántas personas hay alguna tribulación que están pasando y van y buscan la ayuda de un familiar o un amigo y van y se endeudan, buscan cómo pagar plata a intereses, el gota a gota, el comúnmente llamado los gota a gota? Otros buscan nuestras soluciones menos en Dios. Pero ya cuando en las últimas, que ya no hay ninguna respuesta por ningún lado, buscan respuesta en Dios. Eso es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a buscar en Dios. Para nosotros es que somos ese árbol fértil para Dios. Y ese árbol fértil en el cual usted y yo debemos dar fruto en todas las áreas. Un fruto en el cual podamos depender del Señor, pero que también reconozcamos que es el Señor que está obrando, que el Señor está transformando, que el Señor está renovando, que el Señor está cambiando cada una de las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón. Pero es en el Señor en que podemos entenderlo y conocerlo. Mire que encontramos al rey David, que el rey David lo reconoció que era el Señor que estaba obrando en su vida, que era el Señor que estaba obrando en él. Por eso en el Salmo 39, versos 7 al 9 dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Reconoce que es el Señor, reconoce que esa tribulación, Dios estaba en la tribulación, Dios estaba en ese problema, pero reconoce que es en Él que podrá tener la libertad, la seguridad, la confianza, la paz, el amor del Señor obrando a través de su vida. Ya que él vio que era un tiempo de prueba de parte de Dios, pero también encontró consuelo y esperanza directamente en el Señor. Y en el Señor lo pudo entender y lo pudo conocer, que era Él el que estaba obrando en su vida. Por eso encontramos también al apóstol Pablo en Filipenses 2, 12 al 14. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y es entender cómo usted y yo podemos encontrar en el Señor la libertad, la seguridad, la confianza, porque Pablo guiaba a sus discípulos, los orientaba cómo era que podían encontrar la salvación. No era Pablo el que les daba, era la orientación, era como ese puente para llevarlos a que eran Jesucristo que tenían la respuesta. Por eso lo dice en el verso 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es en el Señor que encontramos esa respuesta, ese conocimiento, ese entendimiento. Ya que esta palabra se las habla el apóstol Pablo, y es esencial que usted y yo recibamos a la luz de las Escrituras sobre lo que hay en nuestra naturaleza, en que podamos ser purificados, restaurados, libre de todo argumento del enemigo, libre de toda atadura de los pensamientos, los sentimientos, los gustos, los deseos. Yo no sé si pronto usted
usted es una persona que se deja guiar mucho por sus emociones y habla acorde a sus emociones, pero solamente se ve en sus emociones. Por eso el salmista lo dice en el Salmo 13, verso 3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Es una tribulación que está viviendo, pero le pides al Señor que alumbre sus ojos, que le dé entendimiento, que le dé conocimiento, le dé revelación, qué debe hacer, cómo debe obrar, cómo debe actuar. Y es ahí donde usted y yo debemos encontrar la respuesta, es en Dios, en la palabra, en la oración. Ya que cuando estamos satisfechos con nosotros mismos somos superficiales, y cuando no tenemos ninguna necesidad de cambiar nuestros errores, Dios nos manda a luz la verdad acerca de nosotros mismos, porque a veces nos enfrascamos en nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestra voluntad, y como que no salimos de ahí, y el Señor quiere sacarnos de ese encierro que a veces nosotros mismos nos metemos y creemos que es el problema, creemos que es otra persona, pero a veces somos nosotros mismos que no nos damos cuenta que tenemos que salir de ahí, y que el Señor usa cualquier circunstancia para sacarnos de ese encierro en el cual usted y yo nos hemos metido. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5, 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es echar esa ansiedad, o sea, humillarnos delante de su presencia, rendir esas cargas. De pronto es mis errores, mis equivocaciones, mis pensamientos, de pronto mi orgullo, mi altivez, mi vanagloria, mi prepotencia, de pronto mis mentiras, mi manipulación, mi carácter, mis palabras, mis acciones, mis decisiones. Todo lo tengo que traer delante del Señor, porque esa tribulación es el Señor el que me puede liberar de esa tribulación. Con quejarme, con angustiarme, con oprimirme, con hablar mal, no voy a salir libre. Al contrario, voy a vivir más oprimido y afligido. Pero aquí el Señor nos quiere llevar a ese cambio, a esa transformación, ya que todas las cosas quiere el Señor que sean cambiadas a nuestra vida. Hay situaciones que usted está pasando y usted no las entiende, pero mire que el Señor da respuesta. Por eso lo dice en el libro de Romanos 8:28. Ahí lo dice muy claramente: y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Venga, ¿para qué lo está llamando el Señor? ¿Para qué lo está buscando el Señor? Tiene que permitir una tribulación en su vida para que entienda que lo está llamando y lo está buscando hace mucho tiempo, pero como que usted se hace el sordo o la sorda y que no quiere entender, no quiere oír, y el Señor le ha mandado ángeles, le ha mandado profetas, le ha mandado otras personas para hablarle y decirle que busque del Señor, que dependa de Él, que Él tiene un propósito en su vida. Mire que eso sucede. Por eso aquí lo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene en su vida? ¿No será que esa tribulación que usted está pasando como oportunidad para que Dios lo traiga a sus caminos, si usted no lo ha entendido? Y es precisamente que usted se está moviendo, es lo que usted cree o piensa que está haciendo bien. Y es por eso, aquí el hablar, el Señor nos lleva a cómo debemos encontrar respuesta. Ya que se consuela la palabra implantada, en la cual puede salvar nuestras almas. Y esa palabra es la que el Señor quiere hablarnos a usted y a mí, darnos a entender que Él tiene un propósito para con su vida, pero un propósito también con mi vida, en el cual quiere llevarnos a ese cambio, a esa transformación. Mire lo que dice el apóstol Santiago en Santiago 1, 19 al 21. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios. Por eso Él lo dice: sea pronto para oír, tardo para hablar. Hay veces son más rápidos para hablar que para oír, ¿cierto? Dice tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es que esta tribulación, este problema, esta circunstancia, y por qué yo tengo que vivir esto, y por qué me está pasando esto a mí. Entonces como que nos es más fácil renegar y juzgar y criticar. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra la que nos puede restaurar, renovar, cambiar, transformar y llevarnos a un cambio de transformación en la mente, en el corazón, hablar diferente, pensar diferente, obrar diferente, solo con la palabra. Y es la palabra implantada, esa palabra que usted y yo tenemos que buscar y pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento, ese conocimiento en el cual quiere llevarnos a un cambio, a su vida, a mi vida, pero también entender que es el Señor que quiere llevarnos a usted y a mí a ese cambio. Yo no sé qué circunstancia, situación está viviendo usted, pero hoy el Señor le está hablando a través de la palabra para que realmente lo busque a Él. Por eso el apóstol Pedro lo dice en 1 Pedro 4:12: amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
¿Será que esa tribulación que usted está pasando era la oportunidad para que el Señor quiere llevarlo a usted, para que el Señor le dé una revelación en Cristo Jesús? Y usted no ha entendido que esa tribulación es permitida por el Señor para que a través de esa tribulación el Señor lo use de una manera sobrenatural. Algo así como Dios usó al apóstol Pablo en diferentes tribulaciones para usarlo, para llevar un cambio, una transformación a las diferentes iglesias donde él predicaba. Le oro y le clamo, le pido al Señor que esta tribulación como oportunidad le dé el entendimiento y conocimiento a usted, que es el Señor que lo está llamando para un cambio de transformación, para el propósito de Dios en su vida en Cristo Jesús.